Bueno, en este video veremos la comunicación entre Arduino y MATLAB por medio de comunicación serial cuando Arduino envía el dato de la lectura analógica de 3 potenciómetros acoplados a esta misma tarjeta. El esquema de conexión es el siguiente. Tenemos una tarjeta Arduino 1 que será conectada a 3 potenciómetros y un LED. El LED nos servirá para indicar en qué momento estamos enviando información de Arduino a MATLAB, y los 3 potenciómetros nos brindarán la información de entradas analógicas que enviaremos posteriormente de Arduino a MATLAB. El esquema de conexión es sencillo. Tenemos un extremo de cada uno de los potenciómetros conectado a 5 volts de Arduino, el otro extremo de los potenciómetros conectados a tierra de Arduino, y el pin central de cada uno de los potenciómetros está conectado a una entrada analógica de Arduino, siendo A0, A1 y A2 respectivamente la entrada a la que están asociados cada uno de los potenciómetros. Por su parte, el LED está conectado al pin digital 3 de Arduino y con una resistencia de 220 ohms o puede ser de 330 ohms, también está conectado a tierra junto con los potenciómetros y la tierra de Arduino. Una vez que vimos el esquema de conexión, veremos cómo se conforma la programación en Arduino para realizar el propósito de este video. Primero tenemos una variable de tipo char que llamamos dato, donde guardaremos el dato de llegada por comunicación serial entre Arduino y MATLAB. Después tenemos aquí 3 variables de tipo entero, numéricas enteras, con la que llamé a cada uno valor 1, valor 2 y valor 3. Estas variables guardarán el valor de la lectura analógica de cada uno de los potenciómetros. Y finalmente, para las variables tenemos 5 variables de tipo cadena, que llamé cadena 1, cadena 2, cadena 3. Estas 3 primeras variables van a guardar el dato de la lectura de los potenciómetros en formato de tipo cadena. Esta cadena de acá, que llamé term, que ya tiene un valor definido, un carácter definido, que en este caso son 2 puntos, será el terminador que utilizaremos en una función de MATLAB para separar el valor de cada uno de los potenciómetros. Y finalmente esta variable de tipo cadena que se llama resultado, en la que haremos la concatenación de todas las demás cadenas. Seguimos con el boot setup, donde iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios por segundo. Tenemos aquí después la configuración del pin digital 3 para que funcione como salida, y pasamos a la parte donde hacemos la lectura y envío de datos. Primero tenemos esta condición que dice que mientras la longitud de datos de entrada por serial sea igual a 0, o traducido en que no tengamos ningún dato de entrada, Arduino esperará hasta que haya algún dato de entrada. A su vez, cuando la longitud de datos de entrada sea mayor a 0, o sea que ya tengamos algún dato de entrada, la variable dato será igual a lo que sea que hayamos leído por la comunicación serial. Ahora, aquí tenemos una condición. Si dato es igual al carácter 1, esas 3 variables de valor 1, valor 2 y valor 3 van a tomar el valor de la lectura analógica de los potenciómetros acoplados a los pines analógicos de Arduino, en este caso A0, A1 y A2. Recordando que la resolución de estos pines es de 10 bits, o sea que tendremos valores entre 0 y 1023. Posterior a esto, en esas 3 líneas de acá, convertimos el valor que obtuvimos de la lectura analógica de los potenciómetros a cadenas y las asociamos a las variables
de cadena que ya habíamos creado, en este caso cadena 1 para valor 1, cadena 2 para valor 2 y cadena 3 para valor 3. Para finalizar con las cadenas, nuestra última cadena resultado va a ser igual a la concatenación de las cadenas anteriores más intermedias entre estas, la cadena term, que recordemos que es el carácter de 2 puntos. Esto lo usaremos para tener un terminador que podamos utilizar en una función posterior que veremos en MATLAB, que separará los valores de los potenciómetros que hayamos leído por Arduino. Después, en esta línea enviamos toda la cadena de resultado por la comunicación serial y indicamos que el pin digital 3 prenda donde está asociado nuestro LED para indicar que la comunicación serial se ha iniciado. Posterior a esto, y para finalizar con la programación en Arduino, tenemos una última condición. Si la variable dato es igual al carácter 0, el pin digital 3 estará en estado bajo, lo que apagará nuestro LED, indicando que ha terminado la comunicación serial. Veremos un ejemplo rápido en el monitor serie para ver el funcionamiento de esto. Vamos a poner 1 y vemos que envían datos de los potenciómetros. Vamos a variar un poco los potenciómetros para ver que se vuelve a actualizar el valor. De nuevo lo hacemos. Y finalmente, cuando pulsamos 0, el LED se apagará, pero no enviará ningún dato por comunicación serial. Y esto sería todo por la parte del programa en Arduino.